Sean pues bienvenidos también los que nos están viendo a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por una reunión más que nos permite el Señor realizar. Hemos estado hablando acerca de la fe. El tema de hoy va a ser cómo obra la fe. Y es que en estos tiempos que estamos viviendo es necesario comprender la fe. Muchas veces la iglesia en general ha caído en pensar que la fe tiene que ver con el positivismo, de pensar de que la fe tiene que ver con muchos hacen hoy en día, declaran y eso tiene que suceder, según ellos eso es fe. Pero sabemos con lo que estudiamos el domingo pasado que la fe no es positivismo. La fe es algo que nace, es un don dado por Dios a nosotros los cristianos, y la fe tiene que ver más allá de un positivismo, porque realmente no es que usted diga yo declaro que esto va a ser mío. Ya nosotros hemos explicado que uno no puede lograr el brazo a Dios. Realmente Dios es soberano y ante todo nosotros tenemos que entender que los planes de Dios siempre son perfectos y todo se cumple en su debido tiempo. Nosotros pues cuando hablamos de fe sabemos que es algo más especial. La fe nosotros la podemos resumir que es creerle a Dios que Él existe. Eso es la fe, según lo que hemos estudiado en el texto de Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en Hebreos capítulo 11. Vamos a ver el verso 4 al 12 y después vamos a saltar a otros versículos que por cuestión de tiempo no voy a tomar todo Hebreos 11, pero usted puede en su casa estudiar todo el capítulo 11. Nos habla de una galería de los héroes de la fe, que también de eso podemos aprender mucho para estos tiempos precisamente que estamos viviendo. La palabra del Señor nos enseña en Hebreos 11:4 al verso 12, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay, que es galardonador de los que le buscan. Verso 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca en que su casa se salvase. Por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10. Porque esperaba la ciudadanía que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Señor, gracias porque, Padre, exponer tu palabra, Señor, es un privilegio, Dios. En esta mañana, Dios, oro para que este mensaje, Dios, pueda traer, Señor, reflexión a nuestras vidas, Señor. De que aprendamos, Señor, cómo obra la fe, Señor, en la vida del creyente. Señor,
realmente me siento alegre, Dios, de poder compartir este mensaje, Dios. Sé que así como ha sido de bendición a mi vida, Dios, va a ser de bendición a todo el que lo escuche, Dios. Padre, yo bendigo la vida, Dios mío, de los que escuchan este mensaje. Bendigo la vida, Dios mío, de la iglesia, Señor, a la cual me has permitido pastorear durante todo este tiempo, y sé que me darás más años para seguir pastoreando. Señor, bendigo. Gracias sin fin, Dios, que este ministerio, Señor, pueda seguir creciendo, y en estos tiempos difíciles, Señor, sabemos que como iglesia vamos a prevalecer, Señor, porque esa es la promesa que nos has dado, Dios, que aún ni las puertas del Hades prevalecerán contra tu iglesia, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero ilustrar un poco acerca de cómo obra la fe, y quiero pues contarles una pequeña historia que me llamó mucho la atención. Dice: un maestro cristiano quiso enseñar de manera más viva y práctica la verdadera referencia y saber que la salvación es un don divino que se recibe por la fe. Para este fin sacó de su bolsillo un reloj y lo ofreció sin dinero y sin precio al mayor de sus discípulos, diciendo: el reloj es tuyo si lo aceptas. Este pensaba que el maestro se burlaba de él y que los compañeros se reirían si alargaba la mano. Así que, por no tener confianza en las palabras de su maestro, quedó sentado y se quedó sin el reloj. Y así continuó el maestro ofreciendo su reloj casi a todos los alumnos, pero ninguno tenía fe en su promesa para recibirlo. Pero al fin lo ofreció al más pequeño de la clase. Este sí extendió la mano, tomó el reloj, dio gracias al maestro y se lo metió en el bolsillo. Todos se rieron de la sencillez del pequeño, pensaban que el maestro solo lo había engañado. Pero dijo el maestro: me alegro mucho porque tú a lo menos tuviste fe en mis palabras. El reloj realmente es tuyo para siempre. Cuídalo y dale cuerda toda la noche. Cuando los otros comprendieron que mediante esa fe sencilla el pequeño compañero había recibido de verdad el reloj, sintieron pena, mucha pena, por no haber creído ellos también. Pues pensaban cada cual: si yo hubiese tenido fe en el maestro, sería dueño hoy de un bonito reloj de plata, pero por mi incredulidad perdí la oportunidad. La fe de esa manera obra. La fe es sencilla, la fe simplemente se recibe extendiendo la mano y recibiendo el don de Dios de la fe. Cuando hablamos de la fe en un cristiano, tiene que ver con nuestra salvación, porque por fe nosotros somos salvos. Realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que toda nuestra fe obra en torno a la salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Es por eso que hoy decimos que la fe es un acto de obediencia. De esta manera la fe obra en nuestras vidas, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Así como esta ilustración que les acabo de dar de este maestro, que con sus alumnos él empezó a ofrecer ese reloj, y ninguno tenía fe de que su maestro realmente les estaba obsequiando ese reloj. Realmente ellos pensaban entre sí: no, realmente esta persona se está burlando de mí. Pero tuvo que pasar un pequeño con una fe sencilla y creyendo a las palabras de su maestro para tomar posesión de ese reloj. De la misma manera la fe obra en nuestras vidas, teniendo una fe sencilla y creyendo a Dios, así como lo enseña la palabra en Hebreos capítulo 11 verso 6, que es necesario que creamos que Él existe y que somos galardonadores de la fe. La fe obedece. Esa, en 3 palabras, es la enseñanza clave de Hebreos 11. En nuestro primer punto vamos a ver 3 bases acerca de la obediencia a la fe.
vemos a personas de fe alabando a Dios. En el verso 4, lo vamos a leer de nuestro texto base, Hebreos 11:4, dice lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. Vemos aquí, Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán, dice y Eva. Abel ofreció un sacrificio que agradó a Dios. En cambio, el sacrificio de Caín fue inaceptable. ¿Qué era lo que realmente estaba pasando en esta situación? Se nos presenta un paralelo de una ofrenda que se levantó a Dios. Realmente este era un acto de adoración a Dios que se estaba haciendo. Génesis 4:3 nos relata la historia de estas dos personas que acabamos de citar. Dice Génesis 4:3-5. Y aconteció andando en los tiempos de Caín, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Realmente vemos la actitud de dos personas que traían una ofrenda de adoración a Dios. Cada uno era, poseía ovejas, el otro cultivaba la tierra. ¿Qué fue lo que realmente aconteció aquí? Si bien es cierto, la Biblia no nos da mucha luz acerca de por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no aceptó la de Caín. Pero realmente podemos verlo por la actitud que al final toma Caín, que realmente él estaba ofreciendo una ofrenda barata delante de Dios. Realmente él no se tomó el tiempo de prepararse para darle a Dios. Y este mensaje no crea que voy a culminar pidiéndoles una ofrenda, realmente no es el objetivo. Este mensaje tiene que ver con la actitud y el corazón de la persona. Caín tenía una mala actitud para ofrecerle a Dios una ofrenda. En cambio Abel traía a Dios de lo mejor, de lo más gordo, dice. Él había apartado un tiempo para darle a Dios una ofrenda. De esa misma manera, nuestra fe en obediencia debe de ser que cada culto que nosotros realicemos debemos de prepararnos para darle lo mejor a Dios. Ahorita que estamos transmitiendo de esta manera virtual, yo quiero que usted se enfoque que realmente este es un culto, que no vaya a estar allá en el mueble, mascando chicle, sino que esto realmente sea un culto a Dios, así como lo hacíamos en nuestro templo. Así debe de ser hoy en día. Usted en su casa vístase decorosamente a Dios, dé lo mejor una actitud de adoración a Dios. Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de lo que ofrecemos. Dios realmente está evaluando en este momento la actitud de cada cristiano. Realmente estamos dándole a Dios el tiempo que Él se merece. Ahorita no podemos decir, no, es que no tengo tiempo, porque cada uno está en su casa. Le estamos dando el tiempo a Dios para estudiar su palabra, para alimentar nuestra fe a través de la palabra, o solamente abrimos la Biblia y a ver si la abren, porque ahora que todo es digital, ahora solo esperamos a que la lean. Pero mi corazón anhela de que realmente usted esté estudiando la palabra de Dios ahí en su casa. Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de lo que ofrendamos. Proverbios 21:27 dice: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndola con maldad. Entonces vemos de esta manera la ilustración de Caín y Abel. De repente Caín tenía una mala actitud, tenía soberbia en su corazón.
quería agradar a Dios a sus propias fuerzas, quería darle a Dios de acuerdo a lo que él pensaba que era lo correcto. Realmente Dios nos pide que nosotros cuando levantemos adoración a Él lo hagamos con manos santas, con un corazón limpio. Por eso cuando nosotros predicamos la palabra también tenemos que examinar nuestro corazón cómo está delante de Él. La clase de alabanza, sacrificio, descrita en este proverbio no es mejor que un soborno, como trata la gente de sobornar a Dios. Puede ir a la iglesia, diezmar o ofrendar como voluntario, no por amor ni devoción a Dios, sino porque espera que Él lo bendiga a cambio. Y es que hoy en día hemos hecho de Dios que lo podemos sobornar. Está esa mala teología que dice, si le doy 1000 empiras a Dios, Dios me tiene que dar 10 veces más. Y realmente Dios no está obligado a darle. Eso es como jugar en apuestas con Dios. Le doy 1000 y Él me tiene que devolver 10.000. No se trata de eso. Cuando usted da su ofrenda, su diezmo a Dios, lo da porque está agradecido. Lo da porque realmente nace en su corazón y porque sabe que Dios ha bendecido tanto su vida, que usted lo da por gratitud, no esperando nada a cambio de parte de Él. Si bien es cierto, Dios no se queda con nada. Dios siempre va a restituir en su vida. Pero nuestra actitud nunca debe de ser como un soborno a Dios. Porque entonces, si usted actúa de esa manera, está diciendo que Dios es sobornable. Y Dios no puede ser sobornado. El sacrificio de Abel, un animal expiatorio, fue más aceptable a Dios porque fue un sacrificio de sangre. Más importante aún por la actitud que Abel ofreció. Si vemos en esta primera escena, vemos a estos dos hombres que uno le ofreció un sacrificio de sangre, algo que le costó verdaderamente a él. De esa misma manera nos estaba ilustrando cómo iba a ser la expiación por nuestros pecados a través de su Hijo Jesucristo. De esa manera, por eso es que Abel ofreció un sacrificio más agradable a Dios, porque dio de lo mejor que él tenía, dio de lo más gordo, dio algo expiatorio, y eso es lo que realmente agradó a Dios, porque también tuvo una buena actitud. No lo dio esperándole que, bueno, yo le voy a dar a Dios esta ovejita y Él me tiene que dar 10.000 ovejitas. Realmente no se trataba de eso. Se trataba de un acto de agradecimiento a Dios. Se trataba de que Dios es soberano y que todo lo que en este momento Abel poseía le pertenece a Dios. Por eso es que Abel agradó a Dios y tuvo un buen testimonio delante de Él y enseña la palabra. Vemos también que como obra de la fe dice que camina con Él. En el verso 5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En este momento del COVID-19, todo el mundo está atemorizado en sus casas, todo el mundo tiene temor de acercarse a las personas. Y vemos algo muy bonito que describe Hebreos capítulo 11, versículo 6, hablando de la vida de Enoc, un hombre que no conoció la muerte. ¿Por qué? Porque agradó tanto a Dios este hombre, que Dios no permitió que este hombre muriera, sino que Dios lo traspuso, se lo llevó tal como él estaba. Ni siquiera su cuerpo encontraron, porque Dios arrebató a esta persona, porque tanto agradó a Dios este hombre, que Dios quiso estar siempre con él y que él pasara a formar parte en ese momento de la eternidad de un solo. ¿Cuánto nos gustaría en este momento de COVID que nunca nos vaya a pegar eso y que Dios un día diga, esta persona me agrada tanto que la voy a llevar conmigo de un solo, y que mi cuerpo no sea encontrado por ningún lado, sino que Dios pueda arrebatar mi vida o la vida de usted? ¿Cuánto les gustaría esto? Pero para que podamos, si Dios en su soberanía lo hiciera, tenemos que agradarlo a Él.
Por eso es que la fe dice que camina con Él. La fe siempre camina con Dios. La transposición de Enoc al cielo, obviamente la muerte física tuvo lugar porque éste agradó a Dios, tomándole la palabra y viviendo de acuerdo con Él. Este hombre tomó en serio a Dios. Y es que hoy en día, lastimosamente, la gente no ha tomado en serio a Dios. La gente cree en Dios de una manera superficial, pero en estos momentos de que realmente debemos de confiar en la mano de la providencia de Dios, realmente son pocos los que estamos creyendo de a Dios que Él existe y que Él es el que nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. La fe ayudará a tener un buen testimonio ante los demás. En estos momentos de crisis que ningún gobernante de la tierra se atreve a hablar con seguridad, porque ni ellos saben de lo que nos depara. Es el momento que la iglesia empieza a levantar la voz. En estos momentos de esta pandemia, vemos gobernantes de toda la tierra que ni siquiera se atreven a dar un detalle seguro, porque ni ellos están seguros en este momento, ni con todos sus dineros, ni con todas sus riquezas, se sienten seguros. ¿Por qué? Porque realmente solo la palabra de Dios puede cambiar nuestro entorno. Y este es el momento que la iglesia empieza a levantar la voz, que la iglesia transmite esta fe que nosotros tenemos al mundo. Yo veo tanta gente atemorizada, y este es el momento de decir que en momentos de crisis Dios puede levantarnos una vez más, que en estos momentos es donde la iglesia tenemos que unirnos para poder dar el mensaje de Jesús. Lastimosamente muchos se han escondido y muchos no comparten el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque realmente no le han creído a Dios. Y este mensaje va dirigido también a la iglesia en general, que es tiempo de que levantemos nuestra voz, es tiempo de que transmitamos paz a las personas, es tiempo en que nosotros empecemos a decirle a la gente que Dios tiene el poder para poder sanar esta enfermedad. En aquellos tiempos de Jesús, cuando había un leproso en ese tiempo, este leproso traía una campanita y venía, cuando iba a pasar decía: soy inmundo, y toda la gente desaparecía. Lo mismo pasa hoy en día, apenas escuchan a alguien estornudar y nadie quiere acercarse a una persona con el COVID-19. Si bien es cierto, hay que ser prudentes, claro que sí, pero tampoco podemos discriminar a la gente que hoy en día se ha visto. La gente hoy en día discrimina a la gente con esta enfermedad. Y la iglesia también tiene que hacer su parte, no discriminar. Debemos de prestar ayuda a esta gente. Debemos orar por estas personas, siempre tomando las medidas de bioseguridad. Pero no podemos ser parte del mundo y escandalizarnos y tener miedo de todo lo que está aconteciendo, sino que debemos de tomar un acto de fe y poder alzar nuestra voz y clamar a Dios que tenga misericordia, no solamente de Honduras, sino que de todo el mundo. Tenga misericordia y nos libre de esta pandemia. La fe es lo que agrada a Dios. Cuando digo que la fe agrada a Dios, me refiero que nuestra fe agrada a Dios porque produce obediencia. Hoy en día yo siempre estoy en contra de estos movimientos de que proclaman, que hacen esto y lo otro, pero su vida es desobediente a Dios. ¿Cómo pueden llamarle fe a esto? Cuando son arrogantes, queriendo dar desórdenes a Dios. Hay un famoso predicador que hasta le mandó pestes a China por este COVID. Y es increíble cómo esta persona en su arrogancia le mandaba tsunamis, plagas y esto y lo otro. Y es increíble levantar una oración de esta contra toda una nación, cuando Dios tiene misericordia de nosotros. Nosotros no podemos hacer eso.
Realmente nosotros tenemos que tener amor al prójimo. Tenemos que orar por los chinos también, que muchos dicen realmente es chino por haberse comido ese vampiro y estamos así. Realmente eso pudo haber sido en cualquier otro país. Estoy seguro que este predicador, si esto se hubiese originado en Estados Unidos, ni siquiera hubiera levantado su voz. Realmente tenemos que estar claros de que nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Dios permitió también que pasara este COVID. Realmente a Dios no se le escapó, no fue que Dios no miró a ese chinito cuando estaba comiendo ese vampiro. Realmente Dios tiene el control de todo eso. Trabajando para obedecer. Versos 7 y 10 dice, estamos en Hebreos 11, el versículo 7 al 10 vamos a leer. Pero por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar en que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe no tiene nada que ver con la alaranería, como hoy en día también se hace, que dice, y voy a orar, y voy a clamar, y voy a declarar y decretar, y que esa casa va a ser mía, pero no trabaja esta persona. Piensan que la fe es solo sentarse en un mueble y estar orando. La fe sin acción es muerta. La fe sin obra es muerta, dice también Santiago. Si su fe no va acompañada de una acción, realmente no está haciendo nada. Muchos hasta se meten en un ayuno y dicen, voy a ayunar 40 días y 40 noches para que Dios me dé un automóvil. Hemos puesto la fe en cosas materiales, cuando la fe nunca debe ser puesta en las cosas materiales. La fe únicamente debe estar puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, como lo enseña el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2. Dios le encomendó la tarea a Noé de construir un barco enorme en medio de un territorio seco. Noé tuvo fe de que realmente Dios había hablado a él, de que Dios le estaba advirtiendo de un diluvio. Por eso la palabra dice de cosas que aún no se veían. Yo en el mensaje anterior les decía, en los tiempos de Noé, ellos no habían visto nunca antes una lluvia que descendiera del cielo, sino que en esos tiempos lo que hacía es que la tierra levantaba un vapor que era un rocío. De esa manera es como ellos lo habían visto, pero nunca lo habían visto una lluvia descender del cielo. Es por eso que Noé realmente fue un hombre de fe, porque él preparó y salvó a su familia, aún de las cosas que aún no se veían, y mucho menos iba a imaginar un diluvio que iba a inundar la tierra. Entonces por eso nosotros podemos aprender de estos hombres de la fe, cosas que aún no vemos, pero pueden acontecer. Pero si nosotros no nos preparamos para lo que viene, realmente estaremos siendo desobedientes a la palabra de Dios. Dios nos manda hoy en día de que debemos de obedecer. La fe no se trata de orar y esperar sentado a que todo caiga del cielo. La fe es creer y accionar. No es como el que dice que al que nace para tamal, el cielo le cae las hojas. La fe no tiene nada que ver con eso.
La fe, necesitamos orar, creerle a Dios, pero también accionar, como lo hizo Noé. Noé le creyó a Dios, por eso fue tomado como hombre de la fe, pero también accionó. Y la fe de este hombre y la acción de este hombre no solamente lo salvó a él, sino que salvó toda su familia. Por eso es que nosotros tenemos que transmitir nuestra fe a nuestros familiares. Que nuestra fe en Jesús no solamente sea un mero hablar, sino que se transmita a las personas para que puedan ser salvas. Por la fe superamos los obstáculos. Verso 11 dice: por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo y de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe nosotros podemos vencer muchos obstáculos. Sara, siendo una mujer estéril y más de 90 años, pudo concebir un bebé a esa edad. Realmente pensar en eso, en esa edad, es una locura. Pensar que Dios puede hacer que ese vientre pueda dar a luz. Pero sin embargo, ese era un obstáculo que tenía Sara y lo venció. Yo no sé qué obstáculos tiene en este momento, pero la fe, eso es lo que ayuda a que nosotros podamos vencer los obstáculos. Podemos llegar a darnos cuenta que somos extranjeros y peregrinos gracias a las circunstancias. Podemos comprender tarde en la vida o como resultado de los tiempos difíciles, pero este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no nos pertenece, no es nuestra casa, nuestra ciudadanía está en el cielo. Esta pandemia es lo que nos vino a enseñar también, de que realmente nosotros somos peregrinos. Miles de personas han muerto hoy en día. No sé si todos ellos recibieron a Jesús, pero los que lo recibieron pues hoy están gozando de una patria celestial donde ya no va a existir el COVID, ya no va a existir ni el dengue ni ninguna otra enfermedad. Ellos están en una gloria eterna donde están realmente recibiendo su galardón. Y para aquellos que no entregaron su corazón a Jesús, lastimosamente están viviendo un tormento peor de lo que de repente sufrieron a través de esta pandemia. Por eso es necesario decirle al mundo que se arrepienta, de que hay tiempo todavía, que se acerquen al Señor para que los pueda librar de esta condenación eterna. Como segundo punto podemos ver la fe persevera. ¿Cómo obra la fe? La fe persevera. Quiero contarles también una anécdota de una maestra atea. Ya vimos un maestro que era cristiano, ahora una maestra atea. Cuenta la historia de que había una maestra de primaria y que estaba con sus alumnos y de repente tomó a uno de sus alumnos y le dijo, le vamos a poner el nombre de Juanito a este alumno: Juanito, ¿puedes ver a través de la ventana? Sí, maestra. ¿Puedes ver aquel árbol? Sí, maestra. ¿Puedes ir a aquel árbol? Sí, fue. Y desde la ventana le dijo la maestra: Juanito, ¿puedes ver el cielo? Y él le dijo: sí, maestra, lo puedo ver. Regresó al aula a Juanito y la maestra le dijo a los alumnos: todo lo que nosotros vemos existe. Juanito pudo ver la ventana, pudo ver el jardín, pudo ver el árbol, pudo ver el cielo, y todo esto existe. Y le preguntó la última pregunta a Juanito: Juanito, ¿puedes ver a Dios? Entonces Juanito le dijo: no, maestra. Entonces Dios no existe, dice, porque si no lo ves, Dios no existe. Todo lo que nosotros vemos, palpamos, existe, dice, pero Dios no se puede ver ni palpar, así que no existe. A lo que de ahí se levantó una de las alumnas también y le dijo: maestra, ¿puedo hacerle más preguntas a Juanito? Entonces la maestra, sorprendida, le aceptó. Esta alumna le preguntó: Juanito, ¿puede ver algo? Y Juanito, ya un poco modesto, le dijo: sí, le dijo, sí lo puedo ver. ¿Puede ver a la maestra?
Sí, lo puedo ver, le dijo. ¿Puedes ver los libros que ella tiene? Sí, los puedo ver. ¿Puedes ver el cerebro de la maestra? Y entonces él le contestó, no, no puedo verlo. Moraleja, la maestra no tenía cerebro. Porque si ella dice que todo lo que vemos, todo lo que palpamos existe, entonces el cerebro de la maestra no se puede ver ni palpar, así que su cerebro no existe, entonces no tenía cerebro. ¿Qué podemos decir entonces? Que la fe persevera. Ante un ataque como esto, con simples palabras, esta alumna pudo mostrar que la fe en Jesús es real, de que no es cierto que lo que no podemos ver no existe, porque si bien es cierto, nosotros vemos, hay algunas cosas que no las podemos ver, por ejemplo, este virus es tan pequeño que necesitamos un microscopio para poderlo ver, pero sabemos que existe. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Dios es real, y nuestra fe es real, pero nuestra fe tiene que ser perseverante. La fe no puede ser exterminada. La fe persevera y soporta sin importar lo que ocurra. La fe se aferra a Dios con amor y fortaleza sin importar el tiempo de lucha que el mundo o la fuerza del maligno presenten en contra. Nuestra fe debe de ser tan fuerte que ni las tinieblas ni el mismo diablo pueda prevalecer en contra de nosotros. Nuestra fe debe de perseverar a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que nos rodea. Nuestra fe debe de perseverar siempre. Las personas de fe que se mencionan aquí murieron sin haber recibido todo lo que Dios les había prometido, pero nunca perdieron su visión del cielo, una patria mejor y celestial. Hebreos 11 es una galería de fe. Yo los invito a que lo lean. Hombres que creyeron a Dios, y muchos de ellos no vieron la promesa cumplida, pero su fe, su visión no estaba puesta en las cosas materiales que Dios les había dicho, sino que su visión siempre estuvo puesta en el cielo, en esa patria celestial. Ellos sabían que realmente lo que Dios les había prometido era mucho mayor de lo que ellos podían ver aquí en la tierra. La fe no puede ser exterminada sencillamente porque el autor de la fe es Cristo Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe jamás va a ser destruida. La fe nace en Jesús. La fe fue comprada por Jesús a través de la cruz, y es por eso que nosotros podemos estar seguros que nuestra fe siempre va a estar agarrada de la mano de Dios. La fe es una realidad interna con consecuencias externas. Escuche muy bien. La fe es una realidad interna con consecuencias externas, donde nacen las guerras, donde nacen las envidias, donde nacen los malos pensamientos, donde nace todo aquello que nos divide hoy en día, nace en el corazón, donde nacen los buenos sentimientos, donde nace el amor, donde nace el deseo por apoyar a las personas, está en el corazón. Realmente debemos de saber que nuestra fe es una realidad interna, pero también que se exterioriza. Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo cuando Dios se lo pidió. Yo quiero que vaya al libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Este es un hombre que realmente nos muestra lo que es fe realmente.
Génesis 22, 1 al 19. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrece allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo los siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Verso 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondiendo Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 10. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Verso 12 dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a su espalda un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó el carnero y ofreció holocausto en el lugar de su hijo. Verso 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantó, y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Vimos un cuadro realmente, hasta cierta manera, un cuadro desgarrador. Dios pidiéndole a Abraham su único hijo Isaac, el hijo que más amaba, porque realmente es algo que tanto lo había esperado, y que después un día Dios se le ocurra decirle: entrégame a tu hijo. Realmente me imagino este hombre realmente le creía a Dios, porque entregarle lo que más apreciaba realmente no es nada fácil, pero sin embargo él confiaba en que si Dios se lo pedía, Dios era poderoso aún para resucitarse. Y esa era la confianza que tenía Abraham, y esa es la confianza que nosotros podemos tener. También vemos un cuadro donde Dios provee también el sacrificio que Dios iba a hacer, el que iba a sustituir a su hijo. De esa misma manera,
usted y yo podemos decir hoy en día que Dios proveerá nuestra vida. Dios es nuestro proveedor. En momentos de dificultad, Dios proveerá. Por eso nuestra fe debe de ser perseverante. La fe es una realidad interna que se exterioriza. Por eso nuestra fe no solamente debe ser del diente al labio. Nosotros tenemos que creer a las promesas de Dios. Si estás atemorizado de confiar en Dios con su más preciado bien, sueño o persona, preste atención al ejemplo de Abraham que acabamos de leer. Si usted está atemorizado en estos momentos de qué va a comer, está atemorizado de repente de que lo pueden despedir de su trabajo, que puede perder su casa, que puede perder cualquier cosa que hoy lo está atemorizando, échale un vistazo a Génesis 22 y se dará cuenta de un hombre de fe, que después la Biblia lo describe como el padre de la fe, porque creyó a Dios y entregó a su hijo, entregó lo que más amaba. Pero Dios es poderoso para suplir cada una de las necesidades, aún el sacrificio a él. Fue por medio de Isaac que Dios cumplió su promesa de dar a Abraham descendientes que no podían contarse. A todos Dios nos ha hecho una promesa y Dios no es mentiroso para no cumplirla. Nosotros podemos encontrar a través de la palabra del Señor muchas promesas y nosotros nos identificamos. Hay algo que yo siempre les he dicho que es una promesa que yo la he tomado viva en mí, y es que la Biblia me enseña a través del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que Él promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y esa es la promesa que para mí me basta. Con esa promesa yo puedo vivir el resto de mi vida, sabiendo de que Dios conmigo ha estado desde el vientre de mi madre hasta el último día que yo esté aquí en la tierra. Vamos a ir culminando. Dice: la fe verdadera siempre producirá obras de justicia. Si bien es cierto, no somos salvos por obras, pero nuestra fe siempre va a producir obras de justicia. La fe es la raíz de las obras. La fe es la raíz y las obras son el fruto. Como Dios mismo es el labrador, el fruto está garantizado. Eso la Biblia lo presenta, presenta ese ejemplo de fe. Ustedes pueden ver, como vuelvo y repito, lean el capítulo 11 de Hebreos, se darán cuenta que nuestro labrador es nuestro Padre. Nosotros solamente somos el pámpano. Y si Dios es el labrador, el fruto que hay en usted, que está la fe en usted, ese fruto está garantizado. Por eso es que yo no concibo a un cristiano que se llame así cristiano y que no pueda producir una tan sola obra de justicia. No puede llamarse cristiano. Nuestra fe va a producir obras de justicia. La fe y la incredulidad son estados del corazón, pero impactan necesariamente la conducta. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en su corazón? ¿De qué se está alimentando? ¿Qué es lo que sus labios están profesando en este momento? ¿Estamos profesando desgracia? ¿Estamos profesando palabras oeces? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Porque de eso es lo que va a hablar su boca. Si no se alimenta de la palabra, no espere que de su corazón salga palabras de bendición. Lo que habita en su corazón es lo que va a hablar su boca. Si usted se alimenta de la palabra de Dios, va a producir fe. Este capítulo 11 de Hebreo debe de predicarse en todas las iglesias en estos tiempos, que necesitamos
alimentar nuestra fe, recordar de que hombres en el Antiguo como en el Nuevo Testamento pasaron momentos difíciles y a pesar de todo eso triunfaron. La fe verdadera, no obstante, jamás permanecerá inactiva, pues comienza a obrar desde el momento de la regeneración. La fe no es inactiva, la fe es activa. Aquí es donde nosotros los cristianos tenemos que activar esa fe. Tenemos que dar frutos dignos de nuestra fe. No obra para ganarse el favor divino, ni tampoco en oposición de la gracia de Dios, sino que de acuerdo a Él está. La fe no tiene que ver con que yo voy a ser el favorito de Dios. La fe tiene que ver más bien con creerle a Dios. No podemos ganar el favor de Dios, pero sí podemos creer que Dios tiene el favor en nosotros. Por tanto, amados, en Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Nuestra fe debe de estar siempre ocupada. Ocupémonos de nuestra salvación, ocupémonos de la salvación de nuestros familiares, de los vecinos, de que todos ellos puedan llegar al arrepentimiento. Y este es un llamado también a las personas a que nos arrepintamos y busquemos a Dios, de que realmente entreguemos nuestro corazón, no de diente para afuera, sino que haya un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Dios es el único que puede salvarnos ante esta pandemia. Dios es el único que puede acabar de una vez con esto. Pero entonces nosotros debemos de cultivar la fe, debemos de cultivar las obras de justicia, debemos avanzar a pesar de todo lo que nos rodea y debemos alzar nuestra voz, porque en estos momentos la iglesia debe de salir al frente como primera línea de batalla, más bien, porque la fe es lo que vence al mundo. Podemos concluir: tener fe inquebrantable en Dios no garantiza una vida despreocupada y feliz. Por el contrario, nuestra fe casi nos garantiza cierta forma de maltrato del mundo. Mientras estamos en la tierra, tal vez jamás logremos ver el propósito de nuestro sufrimiento, pero sabemos que Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Creer que Dios cumplirá su promesa para usted. Estar en este mundo y tener la fe en Dios no nos garantiza una vida despreocupada. Realmente estamos en el mundo y sabemos que en el mundo vamos a tener aflicciones, como enseña la palabra del Señor, pero debemos de confiar de que Jesús ya venció al mundo. Nuestra fe siempre tiene que estar perseverando todos los días. Nuestra fe siempre tiene que estar activa. Ahí donde está, yo quiero que incline su rostro. Yo quiero orar por la iglesia, yo quiero orar por los que nos están viendo a través de las redes sociales. Yo quiero motivarle a usted en esta mañana de que pueda activar su fe, que pueda perseverar en la fe de Dios. Señor Jesucristo, gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque sabemos que tú nos estás hablando, Señor, y que debemos de perseverar en la fe, Señor, y que debemos mostrar a este mundo, Señor, que aunque el mundo, Señor, está colapsando, Señor, nuestra fe sigue inquebrantable, Dios. Somos personas, Señor, inquebrantables, que aunque la economía, Señor, pueda decaer, Señor, nuestra confianza no está puesta, Señor, en la economía de este mundo, Señor. Nuestra confianza está puesta en la economía del cielo, Señor. Ciertamente nosotros, Señor, simplemente somos peregrinos en esta tierra, Señor. Así como, Señor, esta galería de hombres de fe, Señor, esperaban una patria celestial, Señor.
Así nosotros, tu iglesia, Dios, esperamos esa ciudadanía de esa patria celestial, Señor, donde ya no habrá más llanto ni dolor, donde tú enjugarás las lágrimas, Señor, de aquellos que han sufrido, Dios. Sabemos, Padre, de que ese momento, Señor, será glorioso. Padre, creemos de que tu venida está pronta, Señor, y como iglesia nos estamos preparando, Dios. Tenemos y echamos fe, Señor, de esa salvación eterna que tú nos has regalado a través de tu sacrificio, Jesucristo, a través de la cruz. Gracias por darnos esa fe, por darnos ese don que hoy, Señor, nos estás recomendando, nos estás recordando, Dios, que nuestra fe es activa, que nuestra fe es perseverante, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Bendigo, Señor, la iglesia Gracia Sin Fin. Bendigo a las personas, Señor, de los amigos que nos han estado viendo a través de las redes sociales. Bendigo esta casa de habitación en tu nombre, Jesús. Gracias, amado Dios.